Muy buen día, jovencitos, tengan todos ustedes. Un gusto, como siempre, poder compartir contigo la palabra de Jesús. Y el día de hoy, de nueva cuenta, vamos a poder ver esta enseñanza, la enseñanza acerca de el pecado. Y me voy a permitir, con la ayuda de ustedes, poder compartir la pantalla para que nos pueda ver, para que podamos entender lo que nos dice la escritura, la palabra de Dios. Déjeme y acomodo esto, ya estamos bien. Vamos a orar, a pedirle a Jesús que nos ayude, que nos pueda bendecir y que pueda hacer su obra en este día, ¿sí? Padre, gracias por tu palabra, Señor, por ayudarnos, por bendecirnos y porque en cada momento tú nos ayudas, Dios. Gracias por los jovencitos, por aquellos que han dispuesto su corazón, Señor, que te quieren agradar, que te quieren bendecir y que Dios no van a darle su vida a nadie más que a ti, Señor. No se la van a dar al mundo, al pecado, al diablo, sino te la van a dar a ti, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, espero en Jesús que todo lo que te he estado compartiendo pueda ser de mucha ayuda, ¿sí? Voy a dar un breve repasito de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? De lo que era el pecado, ¿sí? Pues hablamos de que el pecado, la definición era errar el blanco, ¿sí? Como la persona que tiene un arco, tira del arco y no da en el blanco, no da donde debe de dar, ¿sí? No da en el centro de el blanco que debe de ser, ¿sí? Dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿ok? Vimos que la ley pues era una norma establecida superior, perdón, por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Y con el contraste de que una sugerencia solamente era indicar o insinuar levemente a una persona para que haga cierta cosa. ¿Ok? Y pues bueno, dijimos que la ley iba a tener castigo, ¿verdad? La sugerencia no tiene castigo. Y pues algunos sinónimos, ahí tenemos como falta, fallo, error, culpa, desliz, transgresión. Este fue el primer pecado que hizo el ser humano, ¿sí? Dios le había dicho al hombre, le había mandado al hombre y le había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿sí? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a ver hoy la segunda parte y vamos a partir de aquí, de este texto, ¿sí? Del pecado, ¿sí? Y aquí nos quedamos. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Nos dice la escritura. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿sí? De todos, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Jovencitos, había todas las frutas, todas las verduras, todos los árboles, todas las manzanas, todas las naranjas, todas las piñas, calabazas, había de todo lo que podías llegar a imaginar, ahí estaba. Y Dios le había dicho al hombre, de todo vas a poder comer, pero de del árbol de la ciencia del bien y del mal, no vas a comer. Fue el único mandato que le dijo. Fue lo único que tenía de mandato Adán y Eva. Era lo único.
no tenía los 10 mandamientos, no tenía no tenía que hacer obras de misericordia, no tenía que esforzarse por ser cristiano, no tenía que hacer nada, simplemente obedecer una sola ley que decía, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, el día que él comieres, le está diciendo Dios, en el momento en el cual tú vas a comer de ese árbol, en ese día, ciertamente morirás. Fíjate cómo es Dios. Dios no estaba jugando. Dios no le dijo, bueno, es que poco a poco vas a morir en un transcurso de un año. Si tú comes de ese árbol, en 4 años vas a estar muriéndote. Te vas a morir poco a poco. Tampoco le dijo eso. No le dijo, vas a morir en abonos, en pausas. No le dijo Dios nada de eso. ¿Sabes qué le dijo Dios si Dios no estaba jugando? El día que de él comieres, en ese día, en menos de 24 horas, ese día vas a morir. En el momento en el cual tú pecas, vas a morir. En el momento en el cual tú vas a desobedecer este mandamiento, vas a morir. En el momento en el cual tú desobedeces la palabra de Dios, vas a morir. Y no te vas a esperar un año, ni 2 años, ni 3 años, ni cuando tengas 18, ni 19 años. El día que a ti se te ocurra desobedecer la palabra de Dios, ese día empiezas, ese día mueres. No hay otro. Fíjate lo que te dice la gran pregunta. ¿Murió Adán y Eva? ¿Murieron ellos? No murieron. Dios los sacó del huerto del Edén, etcétera, etcétera. Puso Dios una espada que estuviera ahí alrededor para que no se metiera. Pues pasaron varias cosas. Pero fíjate, hubo una muerte el día que ellos comieron. Ese día, jovencito, hubo una muerte eterna. ¿Sí? Sí la hubo. No murieron físicamente. No se detuvo su corazón, sus pulmones, la respiración de ellos, no. Hubo una muerte espiritual. ¿Sí? También, ¿qué pasó en ellos? Ellos empezaron a sentirse culpables, culpables de haber hecho lo malo. ¿Sí? Ellos murieron y por cuanto murieron, empezaron, su conciencia se empezó a despertar. Sabían que habían hecho algo malo. Ya tenían despierta esta conciencia, ¿sí? Esta alarma que Dios nos puso en la cabecita y que ella nos dice si haces lo bueno o si haces lo malo, ¿sí? Y ellos empezaron a sentir culpables inmediatamente. Ellos dijeron, no debimos de haber hecho esto. No debimos de haberle hecho caso a la serpiente. Caímos. En esos momentos, en ese día, se empezaron a sentir muy culpables. Empezó esa muerte, empezó esa separación de Dios. Hubo una muerte eterna en ese día. Murieron espiritualmente. Ya no tenían esa confianza en Dios cuando Dios se paseaba por donde ellos andaban todos los días y a cada rato tenían ellos una comunión con Dios, podían conversar con Él, podían preguntarle a Dios muchas cosas. Y sabes, todo el mundo era para ellos. ¿No te hubiera gustado las mejores cosas tener a la mano? Las mejores
los mejores paisajes, muy bonitos, los árboles, los pájaros, los animales, todo eso tenía Adán y Eva acceso, pero se empezaron a sentir muy culpables y empezó la conciencia. Habían desobedecido el mandamiento que Dios le había dado. Estaban pecando. También, ¿qué pasó? Murieron. ¿Por qué? Porque fueron abiertos sus ojos y realmente sabían que habían hecho lo malo. Antes no, oye, jugaban Adán y Eva, estaban ahí, podían hacer muchas cosas juntos, platicaban, se reían, se carcajeaban, lloraban a lo mejor, estaban asombrados de tantas cosas. Mira, ya viste estos nuevos animales, nunca los había visto, ya viste estas nuevas plantas, mira las aves tan bonito que cantan, y empezaban a asombrarse de todo eso. Pero el día que pecaron, el día que hicieron lo malo, fueron abiertos sus ojos. No quiere decir que estaban ciegos, sino más bien esto, realmente sabían que habían hecho lo malo. Hice lo malo delante de Dios. Hice lo malo delante de Él. Él me dijo que no comiera y yo comí. Y fue el único mandamiento que me había dado. Y yo lo hice mal. Y empezó a tener consecuencias. Y consecuencias muy graves. Dios los tuvo que, se van del huerto. No son dignos de estar en mi presencia. Y sabes también qué pasó. Se empezaron a sentir muy condenados. Condenados, culpables. Como cuando alguien te señala a ti, te dice, tú eres la persona que hiciste esto, esto y esto. Te has llegado a sentir así mal de que cuando tú en verdad lo haces, no que estén mintiendo. Y tú dices, caray, me descubrió mi papá, me descubrió mi mamá, me descubrieron mis tíos, supieron que yo hice lo malo. Se sienten condenados. Y a pesar de que ya hayan pasado varias semanas, aquí está en la conciencia de que hiciste algo malo. Esa es la muerte espiritual, no del corazón, no de tus pulmones, no de que ya la sangre ya no te corre por tus venas, no, mueres espiritualmente. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios? Romanos 6:23 nos dice algo muy precioso. La paga del pecado, el resultado del pecado es muerte. ¿Sí? Aquí está hablando Pablo, ya 4000 años después de Adán, y está diciendo, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Aquí nos dice la escritura que el regalo de Dios, la dádiva, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no habla acerca de la muerte eterna. El día que Él comiere, ciertamente morirás. Ese día que vas a morir, ese día. No, ahora te está diciendo que el regalo, o sea, ya Dios está dando la salida al pecado, a lo que causa el pecado. Ya te está diciendo Dios, mira, está bien, Adán, Eva, tú pecaste, tú hiciste lo malo, me desobedeciste. La paga del pecado es la muerte. Lo que causó el pecado, la separación que tuviste que, tuvimos que tener entre Dios y tú, Adán y Eva, ¿sí? La separación es la muerte, el pecado, la muerte por haber pecado. Mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pon mucha atención ahora
porque te está dando la salida a, a que no tengas esa muerte eterna. Te está dando Dios la escapatoria. Te está abriendo Dios la grande puerta. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa esto? Jesús ofrece lo contrario del pecado. ¿Sí? ¿Te acuerdas que el pecado te ofrece muerte eterna? Jesús te ofrece vida eterna. La dádiva de Dios es esta. El regalo de Dios es tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna en Cristo Jesús. O sea, necesitamos a Jesús. Vamos a tener vida eterna siempre y cuando estemos con Jesús. ¿Sí? No te dice vida eterna en tus caprichos o en la religión que tú tienes en la mente. No, es vida eterna en su palabra, en Cristo Jesús. Vas a tener vida, me había ido, perdón. Vas a tener vida eterna. También no vas a sentirte culpable de haber hecho ya eso. Más bien, ahora te vas a sentir que la conciencia te aplaude porque estás en Jesús, porque haces cosas buenas, porque haces cosas que a Él le agradan, ¿sí? Haces cosas que a Él le causan mucho gusto a Dios. ¿Te has puesto a pensar, jovencito, cuánto gusto le da a Jesús que tú leas la Biblia, que tú ores, que tú obedezcas a tus padres? ¿Cuánto gusto le da ver a un jovencito de 12, de 15 años que sabe agradar a Jesús? A un jovencito de 10 años, 11 años que dice, ¿sabes qué, Jesús? Te voy a agradar. No voy al pecado, te voy a agradar. ¿Y sabes qué hace la conciencia? Te empieza a aplaudir. Hiciste lo bueno, Pepito. Hiciste lo bueno, Juanito. Qué bueno que, aunque tuviste oportunidad y tentación de decir mentiras, tú dijiste la verdad a tus papás. Y eso es que la conciencia te aplaude. ¿Sí? Te causa mucho gozo haber hecho lo bueno. ¿Sí? También te abre los ojos. ¿Sí? Te los despierta para que hagas el bien. Y aquí me quiero detener tantito. ¿Qué significa esto? Vas a saber cómo hacerle bien a otras personas. Hace muchos años conocí a una persona, un jovencito, que sus papás no eran cristianos, pero sabes, él estaba en sexto de primaria. Sus papás no eran cristianos. Él lo que hacía en sus tiempos libres, que leía la Biblia, él solo. Y él solo un día se puso a orar y dijo, ¿sabes qué, Dios? Voy a estar contigo una hora. Él empezó a orar y a pedirle cada 5 minutos, le pedía por un compañero de escuela de su salón de sexto grado. Pues mira, la grande respuesta que tuvo fue esta: nadie se convirtió. Pero un día le predicó a su maestro y le dijo que se arrepintiera y que se volviera a Dios. ¿Y sabes una cosa? Ese maestro era ateo, no creía en Dios y no amaba a Dios. Pero la conciencia que él tenía le aplaudía y le decía, hiciste lo bueno. Te empezó a abrir los ojos para hacer el bien.
¿Sabes una cosa? Ese jovencito hoy en día predica la palabra de Dios en varias partes de la República. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Jesús hizo un milagro en su vida, le abrió bien los ojos para hacer el bien. ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no le dices a un hermano, a tus papás? Enséñame un libro que hable acerca de la veracidad de la Biblia, porque yo quiero hablar de la Biblia en mi escuela, o quiero hacer cosas buenas, quiero saber más de la Biblia. Papá, enséñame. Mamá, enséñame. Eso es algo muy bueno. Y sabes, te, te prometo que la conciencia te va a aplaudir. Y sabes, por último, te vas a sentir muy feliz con Jesús, porque sabes que Jesús está contigo. ¿Sí? Dice la Escritura que la paga del pecado, ¿sí? La paga del pecado, el resultado por haber pecado es muerte, ¿sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y termino diciéndote el texto que vimos, porque el día que de él comieres, de ese árbol, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Jovencito, el pecado tiene su paga y es la muerte. Te lo tengo que decir porque así dice la palabra de Dios. El día que tú con conocimiento te atrevas a desobedecer su palabra, ese día, sí, vas a morir. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vas a tener todas las consecuencias que tuvo Adán y Eva. ¿Lo sabes? Jesús está para poderte ayudar. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Le damos gracias a Jesús? Oramos. Padre, este es un enemigo del cristiano, de aquel que te quiere agradar, de aquel adolescente que quiere hacer las cosas bien. Que no le hallemos cabida al pecado, que no le hallemos cabida a ninguna de estas cosas, Dios. Por favor, ayúdanos y bendícenos y que tú puedas obrar en cada uno de los jóvenes para que te agraden y te bendigan siempre. Yo te lo pido y te lo ruego esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Jesús te siga bendiciendo. La Biblia habla mucho acerca de lo que es pecado, habla bastante. Yo creo que si Dios lo permite, la próxima semana vamos a seguir hablando de la tercera y última parte de lo que es el pecado, el enemigo, ¿sí? De los tres enemigos del cristiano, el adolescente cristiano. Jesús te bendiga.